A través de este proyecto de estudio pretendemos ser una vía o canal de comunicación que busca favorecer entre sus participantes un espacio de aprendizaje colectivo a partir de sus charlas alrededor de un tema específico. Por ello, la Subdirección de Escuelas Secundarias Técnicas, a través del Departamento de Operaciones de Programas Técnico-Pedagógicos, tuvo bien realizar estas presentaciones de docentes, directivos, ATPs y coordinadores para apoyar a todas las figuras educativas que en los próximos meses serán parte del proceso de promoción de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. La Subdirección de Escuelas Secundarias Técnicas presenta una producción del Departamento de Operación de Programas Técnico-Pedagógicos. Foro de estudio para la profesionalización. Comenzamos. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción décima del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Se encuentra con nosotros la maestra Violeta Denise Jiménez Lobatos, académica de la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 97, quien nos hablará sobre el artículo 3º constitucional. Le damos la bienvenida, maestra, y le cedemos la palabra. Muchas gracias, maestra. Pues bien, vamos a partir de que el artículo 3º es de donde salen los demás documentos que nosotros como maestros vamos a estudiar para esta evaluación. Entonces la debemos estudiar pues a detalle. Partamos de cuáles son los elementos que la integran. Bueno, pues se constituye por 12 párrafos y 10 fracciones. El primer párrafo nos habla sobre aspectos generales de la educación. Por ejemplo, que toda persona tiene derecho a la educación. También que es el Estado quien garantizará todo el proceso educativo. Y también que la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria conforman la educación básica y esta, junto con la media superior, serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción 10, como ya lo mencionó en un principio la maestra Patti. El párrafo 2 nos indica que le corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Estos adjetivos son de recientes reformas que le hicieron al artículo 3º. El párrafo 3 fue derogado y el párrafo 4 nos habla de que la educación siempre se basará en la dignidad de las personas, siempre enfocado a los derechos humanos y de igualdad sustantiva. Se dice que debe garantizar el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, ¿sí? Por ejemplo, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional. Además, en la independencia y en la justicia. También dentro de este desarrollo de facultades del ser humano se encuentra promover la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, dentro de estos aspectos generales del artículo 3º, tenemos que el párrafo 5 nos indica que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Debe hacer que esta población tenga acceso, tenga permanencia y participación en todos los servicios educativos.
Otra parte que el artículo 3º contiene es lo relacionado a las maestras y los maestros. Y eso lo trata desde el párrafo 6º hasta el 9º. El párrafo 6 nos indica que reconoce más bien que las maestras y los maestros son un agente de transformación social. Lo reconocen en nuestra Constitución. También que tendremos derecho a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización, por supuesto retroalimentado con evaluaciones diagnósticas. El párrafo 7 trata sobre las leyes o las disposiciones que el sistema para la carrera de las maestras y los maestros va a tener respecto a las funciones docentes, directivas o de supervisión. Entonces, a la federación le corresponde la rectoría y la coordinación junto con las entidades federativas y también su implementación. El párrafo 8 habla acerca de la admisión, de la promoción y el reconocimiento de las maestras y los maestros. Y también se dice aquí que los procesos de selección van a ser siempre públicos, transparentes, equitativos e imparciales, reconociendo siempre los conocimientos de los maestros y maestras, las aptitudes y la experiencia que se tenga dentro de su carrera. Finalmente, nos aclara el párrafo 8 que en ningún caso estos procesos van a afectar la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. Eso es muy importante. Finalmente, dentro de este aspecto de maestras y maestros, encontramos el párrafo 9. El párrafo 9 nos dice que el Estado va a fortalecer a las instituciones públicas de formación docente, haciendo énfasis en escuelas normales. Bien, el párrafo 10 nos habla exclusivamente de planteles educativos. Los planteles educativos dicen que los consideran como un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por lo tanto, el Estado debe garantizar que la infraestructura educativa pues esté en buenas condiciones, que se le dé el mantenimiento y por supuesto sean idóneos para cumplir con los objetivos de la educación. Tenemos el párrafo 11 y 12. Estos tratan sobre los contenidos que se enseñarán en la educación mexicana. Y bueno, nos explican que es el Estado también quien va a resguardar estos contenidos en cada nivel educativo, ¿sí? Va a diseñar también los planes y programas de estudio, va a garantizar que estos planes y programas tengan una perspectiva de género y una orientación integral. Además, por supuesto, que va a incluir el conocimiento de las ciencias, todas las ciencias y las humanidades. Bien, de allí tenemos las fracciones. La fracción 1. La fracción 1 nos trata algo muy importante, que es garantizar que la educación sea laica. La fracción 2 nos habla de todos los criterios que orientarán la educación aquí en México. ¿Sí? Siempre se va a basar en el progreso científico para luchar contra la ignorancia. Entonces tenemos diferentes criterios de esta educación. En principio tenemos que será democrático, también será nacional, también será inclusivo, también nos dice que se va a contribuir a la mejor convivencia humana para fortalecer el respeto, el aprecio por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de las personas, la integridad de las familias,
por supuesto, también generar un interés en la sociedad, en los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios. También otro criterio que orientará esta educación es la equidad, ser equitativo. Por lo tanto, el Estado va a implementar diferentes medidas que faciliten o favorezcan el ejercicio pleno de este derecho. En este sentido, se va a favorecer o se le va a dedicar más atención a las escuelas de alta marginación. Otro criterio es ser inclusivo, el tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. También ser intercultural, promover la convivencia entre personas y comunidades con el respeto y el reconocimiento de las diferencias y derechos. Después también tenemos el criterio de ser integral. Integral en el sentido de que las personas desarrollen capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar. Y finalmente, el criterio de la excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizajes de los educandos. De todo eso nos habla, es muy amplio, la fracción número 2. La fracción número 3 fue derogada, la fracción número 4 nos habla de que toda la educación que el Estado imparta será gratuita. La fracción número 5 nos indica que el Estado apoyará siempre la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y también garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella. La fracción 6 se refiere a escuelas particulares, la fracción 7 a las universidades y a la educación superior, la fracción 8 hace referencia al Congreso de la Unión, quien va a ser el encargado de unificar y coordinar la educación en toda la República. Y la fracción 9, que nos habla precisamente del Sistema Nacional de la Mejora Continua en la Educación. Este va a ser regulado por una junta directiva y esta junta directiva a su vez por un Consejo Técnico de Educación. Además va a tener el acompañamiento de un Consejo Ciudadano honorífico, integrado por representantes de los sectores involucrados en materia educativa. Finalmente, la fracción 10. Esta fracción 10 nos habla de la obligatoriedad de la educación superior, pero le va a corresponder al Estado establecer las políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en los términos que la ley señala. Y bueno, maestra, a grandes rasgos, esos son los contenidos del artículo 3º y que nos van a servir de mucho ahora para la evaluación que vamos a presentar. Así es. Sí. Muchas gracias, maestra Violeta, por sus aportaciones. Y pues bueno, vamos con la siguiente. Es una ley secundaria que detalla, precisa y sanciona uno o varios preceptos de la Constitución con el fin de articular los conceptos y medios necesarios para la aplicación del precepto constitucional que regulan. La presente ley es reglamentaria del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mejora continua de la educación. Es de observancia general para toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. Damos ahora la bienvenida al maestro Jorge Ángel Sarquís Zúñiga, quien es académico en la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 105, el cual profundizará en el tema. Maestro, bienvenido. Muchas gracias por la participación, con el gusto de saludar a todos los profesores a quienes llega este mensaje. Quiero compartirles precisamente lo que establece la ley reglamentaria del artículo 3º constitucional. Todos sabemos y tenemos el conocimiento que el artículo 3º constitucional abarca y dispone todo lo que es referente a la educación. Pero ¿sabías tú que existe una ley reglamentaria de este artículo 3º? Pues bien,
¿Qué va a hacer esta ley reglamentaria? ¿Para qué se crea una ley reglamentaria? Este va a ser un ordenamiento jurídico que va a desarrollarse y precisar y sancionar uno o varios conceptos de la Constitución. Ahora bien, esta ley reglamentaria del artículo 3 constitucional fue modificada, les quiero compartir, el 30 de septiembre del 2019, consta actualmente de 6 títulos, 68 artículos y 14 artículos transitorios. Viene a derogar lo que fue la ley del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, INE. Ahora bien, si fueron tan amables de darle seguimiento, les compartía que entra en vigor el 30 de septiembre del 2019. Y como artículo 1, pues se menciona, se pide la ley reglamentaria del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mejora continua de la educación. ¿Cuál es su objeto? Regular el Sistema Nacional de Mejora Continua de Educación, así como el organismo que lo coordina, que es la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, y el Sistema Integral de la Formación, Actualización y Capacitación, que será retroalimentado por evaluaciones diagnósticas. ¿A qué se refiere el Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización? Bueno, esta va a brindar los derechos a la formación, a la capacitación y actualización de las maestras y los maestros. Gracias a ella tendrán acceso a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización. Y bueno, las autoridades podrán suscribir convenios de colaboración con instituciones públicas o privadas dedicadas a la formación pedagógica de los profesionales de la educación. ¿Cuáles son los fines del Sistema Integral de la Formación, Capacitación y Actualización? Te comparto que tendrá como fin la formación con nivel de licenciatura de maestras y maestros de educación básica, así como también la formación continua que contribuya a la superación docente, la promoción de programas de especialización, maestría y doctorado, y la realización de programas de inducción, actualización, capacitación y superación profesional para docentes de educación. La oferta de formación, capacitación y actualización deberá de prevenir estos aspectos, cuáles: centrarse en la mejora continua de las maestras y los maestros para fortalecer el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes, fortalecer el desempeño académico de los educandos, favorecer la equidad educativa, propiciar la excelencia de la educación que imparta el Estado, incorporar la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, ser gratuita, diversa y de excelencia, propiciar un marco de inclusión educativa, tomar en cuenta las evaluaciones internas de las escuelas, hacer uso de las tecnologías y ser pertinente con las necesidades del docente de la escuela, zona escolar y entidad federativa, así como responder en su dimensión regional o local a lo que el personal solicite para su desarrollo profesional. Los principios que regulan el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, pues desde el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el desarrollo y fortalecimiento permanente del sistema educativo nacional para el incremento del logro académico de los educandos, el reconocimiento de las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y de la transformación social, la búsqueda de la excelencia en el aprendizaje de los educandos, la integridad del sistema educativo nacional desde el nivel inicial hasta el superior, así como garantizar una cobertura universal en todos los tipos y niveles educativos, la participación social y comunitaria. Evaluaciones diagnósticas. A través de la evaluación diagnóstica del Sistema Educativo Nacional, esta será integral, continua, colectiva, incluyente, diagnóstica y comunitaria.
Contará con la etapa de diagnósticos, implementación, seguimiento y evaluación. Será participativa y transparente. Las evaluaciones diagnósticas tendrán como objetivo fortalecer las capacidades, conocimientos, aptitudes, habilidades, destrezas y actitudes del personal docente, directivo y de supervisión. Será formativa e integral. Permitirá detectar fortalezas y áreas de oportunidad. Los resultados de la evaluación diagnóstica no tendrán efectos sobre la permanencia en la plaza de las maestras y maestros. Las autoridades educativas determinarán los procesos, criterios e indicadores de las evaluaciones diagnósticas del personal docente, directivo y de supervisión. Esperando que esto sea enriquecedor para usted, informativo, el mayor de los éxitos para todas y todos ustedes, profesores. Muy amable, maestro. Pues bueno, escuchamos atentamente cómo de manera muy breve pudo realizar este concentrado de información. Gracias de nuevo. Regula la educación que imparten el Estado, Federación, entidades federativas y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares. Establece que todo individuo y por tanto todo habitante del país tiene las mismas oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional. Obliga al Estado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Nos acompaña el profesor Enrique de Jesús Montero de Anda, director de la Escuela Secundaria Técnica 105, quien nos hablará sobre la Ley General de Educación. Le damos la más cordial bienvenida y cedemos el uso de la voz, maestro. Muchas gracias por la oportunidad de compartir esta información con los compañeros que van a ser próximamente evaluados por UCICAM y esperamos que les sea de utilidad. Bien, vamos a empezar por el título primero de esta Ley General de Educación, el cual nos habla del derecho a la educación, y el capítulo primero nos comenta las disposiciones generales, ¿no? El cual nos dice que garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. También nos indica que priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. También fomentará la participación activa de todos los actores involucrados en este proceso educativo. El capítulo segundo de este primer título nos habla del ejercicio del derecho a la educación y nos dice que toda persona tiene derecho a una educación que contribuya a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. Todas las personas habitantes del país, como habías comentado, deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Y además de obligatoria, esta educación deberá ser universal, inclusiva, pública y laica. El título segundo nos habla de la nueva escuela mexicana. El capítulo primero es de la función de la nueva escuela mexicana. ¿Y qué nos indica? Nos dice que la nueva escuela mexicana se basará en la equidad, en la excelencia y mejora continua de la educación para colocar al centro el máximo logro de aprendizajes de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes para el desarrollo humano integral en función a reorientar el sistema educativo nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Como pueden observar, tiene mucha similitud con lo que viene en nuestro artículo 3 constitucional. Después nos vamos al capítulo segundo, que nos habla de los fines de la educación. Estos fines son los siguientes: contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos, promover el respeto irrestricto de la dignidad humana, inculcar el enfoque de los derechos humanos y de igualdad sustantiva, fomentar el amor a la patria, formar a los educandos en la cultura de la paz, el respeto y valores, fortalecer el ejercicio de los derechos de todas las personas, promover la equidad, el respeto mutuo, la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de nuestro hermoso territorio nacional.
y también inculcar el respeto por la naturaleza. El capítulo 3 nos habla de los criterios de esta educación y deberá de ser, como lo indica nuestra Carta Magna, democrática, nacional, humanista, promoverá el respeto al interés general de la sociedad, inculcará las ciencias ambientales y el desarrollo sostenible, deberá ser equitativa, será intercultural, será integral y sobre todo deberá ser de excelencia. El capítulo 4 nos habla de la orientación integral de la educación, que es hacia dónde vamos, y esto nos enfoca en lo siguiente. Debe de ser una educación abocada al pensamiento lógico matemático y la alfabetización numérica. Debemos de buscar la comprensión lectora, expresión oral y escrita, conocimiento tecnológico, conocimiento científico, el pensamiento filosófico, el histórico, el humanístico. Las habilidades socioemocionales que hoy en día están tan de moda y no debemos de dejar pasar ese momento, son fundamentales en nuestra educación. El pensamiento crítico, la apreciación y creación artística y los valores para la responsabilidad ciudadana y responsabilidad social que debemos de tener todos. De ahí nos vamos a abordar el título 3, que habla sobre el sistema educativo nacional, y el sistema educativo nacional nos menciona 2 tipos de educación, entre otras, pero estas son las más sobresalientes. Es la educación humanista, que nos indica que se favorecerá en el educando sus habilidades, otra vez socioemocionales, que le permitan adquirir y generar conocimientos, fortalecer la capacidad para aprender a pensar, sentir, actuar y desarrollarse como persona integrante de una comunidad y en armonía con la naturaleza. Y también nos maneja el concepto de qué es educación inclusiva. Se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el sistema para responder con equidad a las características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estudios y estilos de aprendizaje de todos y cada uno de los educandos. Es decir, esto también va de acorde a que nadie se quede atrás ni nadie se quede afuera. Vamos con el capítulo 10, que nos habla del educando como prioridad en el sistema educativo nacional. Y aquí nos dice que los educandos tendrán los siguientes derechos: a recibir una educación de excelencia, a ser respetados en su integridad, identidad y dignidad, además de la protección contra cualquier tipo de agresión física o moral. Recibir una orientación integral como elemento para el pleno desarrollo de su personalidad. Ser respetado por su libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Recibir una orientación educativa y vocacional. Tener un docente frente a grupo que contribuya al logro de su aprendizaje y desarrollo integral. Participar en los procesos que se deriven en los planteles educativos como centros de aprendizaje comunitario, y también tiene derecho a recibir becas y demás apoyos económicos. ¿Qué acciones debemos de promover para la cultura de la paz y no violencia? Bien, diseñar y aplicar estrategias educativas que generen ambientes basados en una cultura de la paz. Incluir en la formación docente contenidos y prácticas relacionadas con la cultura de la paz y la resolución pacífica de conflictos. Proporcionar atención psicosocial y, en su caso, orientación sobre las vías legales a la persona agresora y a la víctima de violencia o maltrato escolar, ya sea psicológico, físico o cibernético. Establecer los mecanismos gratuitos de asesoría, orientación, reporte de casos y de protección para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que están involucrados en violencia o maltrato escolar, ya sea psicológico, físico o cibernético. También se deberán celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con los sectores públicos, privados y sociales para promover los derechos de las niñas,
niños, adolescentes y jóvenes, y el fomento de la cultura de la paz, resolución no violenta de conflictos, fortalecimiento de la cohesión comunitaria y convivencia dentro de las escuelas. También debemos hacer del conocimiento de las autoridades competentes las conductas que puedan resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos contra las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes por el ejercicio de cualquier maltrato o tipo de violencia en el entorno escolar, familiar o comunitario, así como promover su defensa en las instancias administrativas o judiciales. Y por último, realizar campañas mediante el uso de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital que concienticen sobre la importancia de una convivencia libre de violencia o maltrato, ya sean psicológico, físico o cibernético, en los ámbitos familiar, comunitario, escolar y social. De ahí vamos al título quinto, que nos habla de los planteles educativos, y el capítulo segundo nos habla de lo que es la mejora escolar. ¿Y qué debe de contemplar un programa de mejora escolar? Debe contemplar lo siguiente: infraestructura, equipamiento, avance de los planes y programas educativos, formación y prácticas docentes, la carga administrativa, la asistencia de los educandos, aprovechamiento académico, desempeño de las autoridades educativas y el contexto sociocultural. Esos son los puntos más sobresalientes de la Ley General de Educación que siempre debemos de tener presentes cuando estemos resolviendo nuestra evaluación de UCICAM, para poder acertar a la respuesta que cumpla con lo que nos pide el reactivo. Muchas gracias. Muy bien, maestro, muchas gracias por su excelente presentación. Después de haber escuchado las participaciones de cada uno de nuestros invitados, les pedimos que nos compartan un breve mensaje para todas las figuras educativas de escuelas secundarias técnicas que hoy nos sintonizan. ¿Quién guste empezar? Adelante. Estimadas profesoras, profesores que tienen la oportunidad y el derecho de capacitarse, promoverse, el mayor de los éxitos, aprovechemos, vamos a hacer el esfuerzo para poder actualizarnos, mejorar, para en beneficio de nuestros aprendientes, de nuestro estado y de nuestro país. Mucho éxito en su próxima evaluación. Hasta pronto. Queridos maestras y maestros, para mí es muy importante que ustedes confíen en su preparación, en lo que ustedes saben ya, porque la experiencia es lo que hace realmente la práctica docente. Confíen en ustedes, por supuesto, hay que ayudar con el estudio, pero lo más importante es que confíen en ustedes. Mucho éxito. Maestras, maestros, siéntanse con confianza al momento de presentar el UCICAM. Ustedes día a día en las aulas están practicando todo lo que nosotros les comentamos en estas cápsulas, tienen los conocimientos previos, con la dedicación y profesionalismo que todos ustedes invierten día a día, les auguramos un gran éxito en la evaluación de UCICAM. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Nos despedimos deseando que estas intervenciones sean un gran apoyo para todos los que en próximas fechas participarán en este proceso de promoción. Hasta pronto.